Durante la Europa de entreguerras, o sea, todo el periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda, hubo una ideología que se hizo bastante popular entre jóvenes y adultos de mentalidad nacionalista, quienes, desilusionados con las falsas promesas y los fracasos, tanto del comunismo como del liberalismo, decidieron ir por lo que ellos llamaron como una tercera posición. El fascismo se caracterizó por ser ultranacionalista, militarista, revanchista, populista, socialista, antiliberal y totalitario. Latinoamérica nunca tuvo un gobierno 100% abiertamente fascista, como si lo tuvieron otros países de Europa y Asia. Sin embargo, en esta región del mundo, en especial durante el ya mencionado periodo de entreguerras, esta ideología llegó a inspirar a muchos políticos y militares latinoamericanos, quienes, cuando tuvieron la oportunidad, pusieron algunas características de esta ideología en práctica. El día de hoy te hablaré sobre países latinoamericanos que llegaron a tener gobiernos pseudofascistas o con características fascistas. Desde principios del siglo XX, Perú había tenido múltiples gobiernos liberales, entre ellos destacó el gobierno de Augusto Leguía, quien gobernó hasta el año 1930. Cuando la Gran Depresión golpeó al Perú, causó un golpe de estado dirigido por el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un joven militar nacionalista peruano, que tenía una gran oratoria y que por su ascendencia mestiza, logró amasar un gran apoyo por parte del pueblo peruano. No fue sino hasta un año después, en 1931, que Sánchez Cerro ganaría unas elecciones y se haría con la presidencia peruana. Durante su gobierno en economía, Sánchez Cerro tomó una posición intervencionista, tomó medidas proteccionistas para proteger la industria y buscó nacionalizar o por lo menos aumentar la participación del Estado en algunos campos de la economía peruana. En el ámbito social, tomó una posición favorable a la clase trabajadora, dándoles días de descanso, vacaciones pagadas, restaurantes populares y reconoció los derechos de los indígenas peruanos. En política exterior, tomó una postura muy nacionalista, llevando a su país a una guerra contra Colombia con el fin de reconquistar una pequeña región amazónica conocida como Loreto. Y en política interior fue bastante autoritario, prohibiendo y persiguiendo con puño de hierro al principal partido opositor, el APRA. Sánchez Cerro fue asesinado en 1933, 2 años después de iniciar su mandato, por lo que nunca se pudo saber si al final se inclinaría más por el fascismo o si se volvería más liberal y democrático. Desde principios del siglo XX, Uruguay fue gobernado por José Batlle Ordóñez, un político liberal que visionó a Uruguay como un país estable, democrático y socialmente justo. Este político gobernó poco tiempo, pero tuvo muchos continuadores que siguieron llevando a cabo las ideas batllistas. Gabriel Terra fue llevado al poder en 1931 por los batllistas. Sin embargo, ante los devastadores efectos de la Gran Depresión, Terra terminó distanciándose del batllismo, llevando a cabo un golpe de estado en 1933 y convirtiéndose en dictador. En economía, Terra incentivó el crecimiento de la industria uruguaya con el fin de generar empleo para muchos uruguayos desempleados. En el ámbito social, expandió el estado de bienestar y mejoró las condiciones de la clase trabajadora, lo que le ganó la antipatía de algunos terratenientes y empresarios del país. En política interior, fue bastante autoritario, asesinando y reprimiendo a muchos de sus opositores. Y en política exterior, si bien respetó los intereses económicos de los Estados Unidos y el Reino Unido, rompió con la Unión Soviética, con la República Española y se acercó a la España franquista, a la Italia fascista y a la Alemania de Hitler. Estos dos últimos países, Italia y Alemania, financiaron algunas de las obras de su gobierno. Con una salud deteriorada, Gabriel Terra dejó el poder en 1939 y la democracia regresó a Uruguay. Luego de la Gran Depresión y de la Revolución de 1930, Brasil tuvo muchos años de incertidumbre política entre dictaduras, democracias, revueltas internas, guerras civiles, entre otros. Esto fue así hasta que, en 1937, el presidente Getúlio Vargas decidió proclamar el Estado Novo, una dictadura totalitaria y antiliberal inspirada por la dictadura de Oliveira de Salazar en Portugal, que tenía inspiraciones fascistas.
En economía, Getúlio Vargas tomó medidas de corte intervencionista con el fin de estimular la industrialización del Brasil. Para esto, creó empresas e instituciones destinadas a monopolizar la minería, la metalurgia o el petróleo. En el ámbito social, llevó a cabo reformas de justicia social destinadas a mejorar las condiciones de la clase trabajadora, lo que le dio un gran apoyo por parte de las clases bajas de Brasil. Y en política interior buscó exacerbar el nacionalismo brasileño a través de la propaganda e intentó llevar a cabo un culto a la personalidad. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Vargas poco a poco se distanció del fascismo, terminó rompiendo y reprimiendo a los fascistas brasileños, los llamados integralistas, e incluso llegó tan lejos como estrechar lazos con los Estados Unidos y entrar en la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados, enviando 25.000 brasileños a Europa para luchar contra el fascismo. Vargas fue apartado del poder en 1945, sin embargo, años más adelante volvería, esta vez como un presidente democrático y nacionalista. En 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Argentina sufrió un golpe de estado a manos de un grupo de oficiales nacionalistas del ejército argentino que tenían inspiraciones fascistas. Uno de estos oficiales era el coronel Juan Domingo Perón, quien fue agregado militar en Italia y tenía una gran admiración por el líder fascista italiano Mussolini. Perón diseñó con el tiempo su propia ideología, el justicialismo, que si bien no era una reproducción literal del fascismo, tenía muchas inspiraciones de esta ideología. En 1946, el popular Perón ganó la presidencia democráticamente. En economía, Perón aumentó bastante la participación del Estado en la economía. A través de la planificación, Perón buscó industrializar el país y desarrollar una economía medianamente autárquica o autosuficiente. En el ámbito social, Perón introdujo reformas destinadas a mejorar las condiciones de la clase trabajadora y buscó expandir enormemente el estado de bienestar en el país. En política interior, si bien al principio fue un presidente muy democrático, poco a poco comenzó a volverse más autoritario y dictatorial. Y en política exterior, promovió una política de hermandad latinoamericana, de no alineación en la Guerra Fría y de condena tanto del comunismo soviético como del capitalismo estadounidense. Perón fue derrocado en 1955. A partir de aquí, poco a poco el peronismo fue perdiendo sus raíces fascistas y se terminó convirtiendo en un movimiento nacionalista y de izquierda. Desde su independencia a principios del siglo XX, Panamá fue un país que tuvo una enorme influencia de los Estados Unidos encima, quienes fueron los que construyeron y controlaban el Canal de Panamá. Gracias a esto, muchos jóvenes panameños desarrollaron un fuerte sentimiento nacionalista y antiestadounidense. Uno de estos jóvenes era el Dr. Arnulfo Arias Madrid, que en la década de los 30 viajó por muchos países europeos, entre ellos regímenes fascistas, de quienes tomó fuerte inspiración. En 1940, Arnulfo Arias es electo presidente de Panamá. En economía, hizo un esfuerzo para aumentar la participación del Estado en la economía, creó un banco central y buscó otorgar crédito y préstamo para estimular el crecimiento de la agricultura, la ganadería y la pesca. En el ámbito social, buscó otorgarles más derechos y proteger a la clase trabajadora panameña, pero también buscó introducir políticas eugenésicas, con el fin, entre comillas, de mejorar la raza de Panamá. En política interior, ya que Arnulfo Arias no confiaba en el ejército, estableció una policía secreta y grupos paramilitares con el fin de protegerse a sí mismo. Y en política exterior, buscó estrechar relaciones con la Italia fascista, con la Alemania nazi y rechazó el imperialismo estadounidense sobre su país. En 1941, un año después, esto resultó fatal, ya que, debido a que no dio su brazo a torcer ante las demandas y las presiones de los Estados Unidos, fue derrocado en un golpe de estado. Arnulfo Arias intentó, sin mucho éxito, volver a gobernar Panamá en los años siguientes. Estos fueron algunos gobiernos latinoamericanos que llegaron a tener ciertas inspiraciones fascistas. Probablemente pudo haber habido algún otro que no mencioné en este video. Si tú conoces alguno en específico, déjalo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.